Miriam Fernández, la nieta número 127, está en línea. Miriam, muchísimo gusto y muchas gracias por atendernos. No, de nada, buenos días. Ay, qué distinta que estás comparada con el video, porque se ve que... Nada, qué sé yo. Sí. Bueno, a ver, empecemos por el principio. Lo primero que quería preguntar, para quien no vio el video y porque me interesa preguntártelo, es... Me sale de preguntarte cómo naciste o qué sabés vos de cómo naciste. Bueno, no hay mucha información de cómo nací. Nací en la ESMA, fue el primer nacimiento de la ESMA. A partir de mi nacimiento, como fue muy traumático, se generó y se hizo la famosa sala de parturientas para a todas las mujeres que nacieron en la ESMA. No hay fecha de nacimiento, no hay mucho más datos. Hay una estimación de la fecha en que nací, pero bueno, no hay mucho más. Vos, teóricamente, fuiste la primera beba nacida en la ESMA. Exactamente, Y sí. cuando vos decís fue un nacimiento muy, muy traumático y por eso hicieron esa especie de maternidad dentro de la ESMA, ¿por qué fue? Sí. ¿Qué es lo que sabés de que traumático en qué sentido? Y fue traumático porque a mi madre le hicieron bajar con dolores de parto y con trabajo de parto por una escalera de 4 pisos con grilletes. ¿Y eso vos lo sabés cómo? ¿Cómo lo sé? Por Sí, las testigos que participaron en su parto. son testigos que están vivas. No sé si hoy, pero en su momento sí estaban vivas. Perfecto. ¿Y hasta donde vos pudiste rastrear? ¿Cómo siguió la historia? Es decir, está bien, naciste bien, ¿no? O sea, no hubo ningún problema del parto pese a No, las condiciones en las que se hizo. no. Nací sana. En teoría ahí estuve unos días, no se sabe, es que hay varios relatos, por ahí se dice que estuve una semana con otra parturienta que estaba en compañía de mi madre, eh, y ella supuestamente, que en el caso de ella nació el nieto, pero fue llevado al hospital porque había nacido con complicaciones y bueno, durante esos días se calcula que fue ella quien me cuidó hasta que llegué a Mendoza. Entonces se supone que algunos días estuviste en la ESMA y llegaste a Mendoza. Exactamente. Y Cuando yo llegué a Mendoza, o sea, ¿por qué llegué a Mendoza? Porque mi abuelo materno, eh, que pertenecía a las fuerzas, a él le avisaron que yo iba a ser restituido, le avisaron que yo había nacido y él me esperaba. Él vive en Mendoza y por eso calculo que llegó a Mendoza con la intención de ser restituida. tu abuelo, cuando Pero es, bueno, obviamente en el medio pasaron cosas que esa es parte de la historia completa que no lo vamos a saber. cuando decís mi abuelo materno era de las fuerzas, ¿que era militar o era policía? Pertenecía a la policía, era cuerpo de apoyo, o sea, era como administrativo de la fuerza. De la Policía Federal o la No, de la policía provincial. policial. Bueno, y entonces lo que sí sabes es que en algún momento le entregaron a tu papá, el papá que te crió, ¿no es cierto? A quien vos considerás tu Sí, papá. sí. ¿Y cómo fue? ¿Qué es lo que sabes de ese momento, el momento que vos llegaste a la familia donde finalmente creciste? A ver, ¿qué es lo que sé y más o menos lo que te puedo contar es que mi papá estaba en casa, mi mamá, yo tengo una mamá de casa que tenía 3 hijos, el mayor que me sigue tenía un añito y estaba amamantando mi mamá. Y llegó un compañero de trabajo de mi papá con otra persona pidiéndole que por el día o por unas horas me cuidara hasta que buscaran a mi padre biológico porque mi madre estaba internada al parir, había tenido complicaciones y bueno, necesitaban que alguien me cuidara para poder seguir viviendo. O sea, se lo dieron a tu papá de crianza por unas horas. Sí, como una concesión por hora, sí, sí, sí. Y entonces, Bueno, y de ahí pasó un día, al día siguiente pasaron 2 días y mi papá obviamente sospechó, fue hasta el lugar donde
supuestamente esta persona había dicho que pertenecía y bueno, se encontró con que no existía esa persona. Bueno, ahí se encuentra, además lo sacaron, así como llegó, lo sacaron corriendo y lo escuchó un amigo, abogado, y le dijo que le contara qué es lo que había pasado. Entonces le cuenta a mi papá qué es lo que había pasado. Entonces le dice, mira, evidentemente te metieron, esto fue un engaño, y bueno, tenías dos opciones, o llevarla y dejarla a la bebé tirada en cierta forma, o en casa cuna, en alguna entidad donde se hagan cargo, o blanquear y ir a denunciar el suceso. Pero bueno, también era una complicación, todo un tema, porque en ese momento, en ese contexto, era muy difícil. Y le dijo la abogada, si vos haces eso, te van a imputar, te van a adjudicar la muerte, la desaparición de la madre, te van a decir de dónde lo sacaste. Bueno, el cuestionamiento es que mi padre en ese momento, con 3 hijos y una familia, no resolvió. Y más allá de eso, de la situación, era una bebé que estaba indefensa y que había que darle amor y cuidarla. Entonces a él la engaña a mi mamá, le dijo que me iba a inscribir para poder hacerme todos los estudios correspondientes a la salud, porque no se sabía si estaba sana o no. Entonces le engaña a mi mamá diciéndole que nos íbamos a inscribir, y por unos días, hasta que apareciera y me reclamara la familia. Obviamente que mi papá sabía que eso no iba a pasar, y bueno, con el transcurso del tiempo y ya estaba, ya era parte de un integrante más de la familia. Miriam, a mí a ver, te voy a contar lo que yo te escucho, me impresiona la historia que vos me contás. También no quiero de ninguna manera herir tu sensibilidad preguntándote cosas sobre tu vida, así que si en algún momento vos me decís, che, eso prefiero no decir, o no me gustó la pregunta, sentite libre, porque realmente me interesa escuchar lo que vos tengas ganas de contar, ¿no? Ni Sí. 1 milímetro más, ni 1 milímetro menos, no tengo ninguna intención de nada, salvo de escuchar una historia que vos contaste ayer y que a mí me parece que es muy, muy dramática y muy rica también para poder... Sí, en un momento me sentí, bueno, cuestionada ayer. El resumen de todo lo que viví ayer fue un cuestionamiento a decir, a ver, lo único que estoy haciendo es contando mi historia, mi verdad. Eso no significa que sea la verdad absoluta. Yo conté mi experiencia. Bueno, entonces, vos cuando yo te preguntaba recién, bueno, ¿cómo es tu historia? ¿Cómo la conociste tu historia? Yo te estoy contando cosas que yo ya sé porque vi en el video, pero imagino Sí. que hay mucha gente que no sabe, por eso me estoy guiando por el video para que vos lo cuentes. ¿Cómo Bien, conociste? ¿cómo llegué a saber que era la nieta 127? Sí, ¿Esa es tu pregunta? no, mi pregunta es Sí, previa, después entonces vamos a la sí, siguiente, sino que vos en algún momento sospechaste que vos no eras hija de tu sí, papá y tu bueno, mamá y los sí, encaraste, y me interesa que cuentes sí. esa parte. Bueno, yo de chiquita, yo tenía mis 3 hermanos mayores, me llevaba mucha diferencia. Con el mayor me llevaba 12, 13 años, me llevo. Y bueno, no solamente, aparte, cuando yo, siendo la cuarta hija, después de haber llegado yo a los 2 años, mi mamá queda embarazada y tiene gemelas. O sea que no era una necesidad de apropiarse de una niña porque no podía tener familia. Bueno, hablando entre hermanos, cuando era chiquita en el barrio, jugando con mis amiguitos, esas peleas de infancia, callate, que vos sos adoptada, y bueno, ese tipo de comentarios que siempre se han hecho. Si bien me lo decían en la cara, pero bueno, yo no lo asimilaba, era muy chiquita, no tomaba importancia. Hasta que llegó una edad en la adolescencia, en el secundario, bueno, ya empezamos a estudiar y ver lo que había pasado en los 70, y ahí me entró la duda, y hablando con mis hermanos, diciéndome que no recordaba haber visto a mi mamá embarazada, y bueno, todo ese tipo de comentarios que se habla entre hermanos. Y bueno, ya cuando más o menos tenía una certeza o una duda, ahí lo enfrenté a mi papá y le pregunté y le dije que yo sabía que no era hija de ellos. Entonces él me dijo que cómo había pasado, qué había pasado. eh, y bueno, y después con los días la enfrenté a mi mamá. Mi mamá, obviamente, una mujer que se dedicó a criar niños y a amamantarme, y se incorporó el rol como madre desde las entrañas. Me negó que yo no era su hija, que yo era su hija. Bueno, hasta que llegó un momento que no lo pudo sostener más. Y bueno, fue una charla que fue entre 3, y yo les dije, todo esto lo hablamos hoy día y nunca más quiero saber nada. Eh,
mi papá incluso cuando yo lo enfrenté, él me dijo, si vos querés y yo te acompaño, yo te ayudo a descubrir quién sos. Yo le dije que no quería saber nada, que yo quería nacer y vivir de acuerdo a cómo iban haciendo y la familia que todos me dieron. Y bueno, se habló ese día entre los tres y nunca más se habló, ni siquiera hubo posibilidad de hablarlo entre hermanos, fue un tema que teníamos que aclarar los tres y nunca más se habló en la familia hasta que llegó un momento con 40 años que bueno, después de todo lo que pasaron los juicios y los procesos, sabía que corría con el riesgo de que se podía descubrir mi identidad. Entonces, el día que llegó la citación, yo ya estaba advertida de lo que iba a pasar. Pero antes de llegar a la citación, tu papá tenía qué cargo? Era de la Policía Federal en Mendoza, ¿no? No, no, era de la policía de la provincia, tenía un cargo, o sea, con 30 años, no era un oficial en primeras, o sea, no era un cargo jerárquico, no era un comisario general, no tenía jerarquía, era un empleado más. Y se supone que la persona que le entregó al bebé, que hoy sos vos, o a la beba que sos vos, ¿era un militar o era también un policía? Y no lo sabemos porque fue un infiltrado, o sea, hasta qué punto creer cuando después nunca más me fue a buscar, me dejó abandonada, o sea, no lo sabemos, podría haber sido un civil, podría haber sido un militar, podría haber sido cualquier persona. Está. Bueno, entonces vos me decías que a los 40 años te llegó a vos ¿a qué edad te llegó la citación? Para A los ver, 40 años. a los 40 años, o sea, vos habrás nacido en el 76, En el fue... 77. En el 77 fue en el 2017. En el 2017. Vos ya eras Sí. mamá en ese momento, ¿no? Yo ya era mamá, ya tenía un hijo de 14 años, del cual ya sabía mi historia, porque a través del consejo de mi psicóloga me decía, Miriam, tenés que decirle a tu hijo porque toda la familia lo sabe y no es justo que para él que sea el último a enterarse. Así que cuando ya consideré que tenía una edad madura para entender que su mamá era hijo de desaparecido, que no se podía andar hablando por ahí o declarándolo, lo senté, le dije, mirá, yo no soy hija natural. Bueno, fueron 5 minutos que le costó asimilarlo, pero después al minuto 6 ya hizo de cuenta que no le dijimos nada. O sea, sus abuelos fueron sus abuelos, mi mamá lo crió, yo me separé cuando él tenía 2 meses de edad, así que imagínate que tuve que trabajar toda la vida y siempre me lo cuidó, me lo crió mi mamá. Ahora, o sea, vos, ¿en qué te ayudó a hacer terapia en todo esto? Porque comentaste al final, mi psicóloga me dijo, ¿en qué te Y ayudó? en sanar y no entender, o sea, cuando yo me entero de mi historia, yo cuestionaba mucho el rol de mis padres biológicos de no haberme protegido y no haberme cuidado. Uno que es madre, desde el minuto cero que te enterás que sos mamá, que tenés un bebé en el vientre, tratás de hacer lo mejor para cuidarlo y para que tu hijo darle lo mejor. Entonces yo no entendía cómo mis padres biológicos no me priorizaron. Fue más fuerte una ideología que cuidarme a mí. Bueno, eso me costó un tiempo entenderlo y sanarlo. Contanos qué aprendiste en todos esos diálogos, porque yo también hago terapia por otras razones, y podría Sí. decir que aprendí a mirar la vida de Ay, otro no lugar. solamente eso también, yo a mi padre de crianza lo tenía idealizado, para mí era mi príncipe azul, o sea, era mi referente. Estaba tan endurecida en esa postura que bueno, años de terapia me ayudó a reconocer que es un ser humano más, que comete errores, que lo que hizo no estuvo bueno, y bueno, pero hay que trabajar todo eso. Bueno, entonces vos decís que a los 40 años aparece la justicia y te cita. ¿Y qué pasa? Sí, y yo no quería saber nada, yo estaba negada totalmente, yo no quería saber nada, al punto que como yo estaba interiorizada en todos estos sistemas, desde los juicios, porque mi papá no solamente fue enjuiciado por lo mío, sino por todos los juicios de lesa humanidad, yo sabía cómo se manejaba, de qué se trataba, entonces me asesoré de si era por el tema ese, de que me iban a hacer el ADN, y yo decidí fugarme, irme, me dijeron sí,
tal día va a venir una comitiva de Buenos Aires, te van a hacer la prueba de ADN, y bueno, y ahí a esperar el resultado. Entonces dije, no, yo no quiero saber. Así que me fui a Chile con la excusa de que era mi cumpleaños, dije que no iba a estar, pregunté si iba a tener algún tipo de sanción al no presentarme, me dijeron que no, porque no te daban información. Así que me fui a Chile una semana y me fui sola, y fue horrible, fue con mucha nervios, fue una situación muy fea, así que dije yo, el último día, el viernes, viajó mi mamá con mi hijo a festejar mi cumpleaños, y yo dije, no, esto no es vida ni para mí, ni para vos, ni para mi hijo, ni para nadie. Hay que hacerse cargo, porque en toda esta semana que yo estuve afuera, tuve gente de gendarmería eh, haciéndome guardia y preguntándole a los vecinos si yo no estaba, si me estaba ocultando, todo ese tipo de cosas. Y después es cuando vos volvés, decidís enfrentar, vas a una muestra de ADN con la bombacha de tu hermana para Sí. que de No, alguna no manera... solamente eso, cuando yo me fui a Chile, corríamos con la posibilidad de que me allanaran la casa. Entonces yo hice una limpieza como si limpiara la escena de crimen, limpié mi casa pelo por pelo, hice un trabajo, una locura lo que hice. Poner ropa interior de mis hermanas, llevarme todo el placar a la casa de mi hermana, trasladar todo. No, no, fue una locura eso ese día, por eso me enfermé, dije, ¿qué es lo que estoy haciendo? Así que bueno, cuando llegué dije, no puedo seguir viviendo así. Sí, seguía negando, me fui con ropa interior de mi hermana para que iba a dar como muestra genética una prenda de ropa interior. Cuando me explicaron en qué consistía el examen, dije, ya está, o sea, estoy en el horno, por más que le dé la ropa interior, necesitaba 5 prendas y yo llevaba una sola. Así que bueno, ahí tuve que tomar la decisión de decir, bueno, ya está, hasta acá llegó mi negación. A ver, tengo una pregunta. ¿Qué es lo que te daba miedo? Porque sabiendo vos que eras hija de desaparecidos o de una desaparecida, lo Sí, único que te podía aportar el examen de sangre es saber a qué familia pertenecía y datos sobre tu mamá biológica. sí, totalmente. ¿Por qué esto te El miedo era que me tiran presa a mi mamá de crianza. Ese era mi terror. De hecho, yo lo dije en ese momento. Yo a mi mamá, si le pasa algo, me muero. Esa era mi negación. Bueno, y entonces finalmente se conoce que sos hija de la familia Poblete Moyano. Poblete Moyano, por el análisis de ADN, y qué es lo que sigue ocurriendo. Bueno, desde ahí yo durante un tiempo no quise saber, no quise tener contacto con las organizaciones. Yo veía que era muy politizado, aparte te perseguían mucho, entonces dije, no, yo esto no comparto, no niego, pero no quiero compartir esta militancia. Y con la familia también me costó un tiempo la conexión. Y bueno, y con el tiempo, con este trabajo de terapia, fui sanando y fui reconociendo, y bueno, fui acercándome también a mi familia biológica. O sea que hoy vos tenés relación con tu familia biológica. No, no tengo relación. No tenés relación, te acercaste, pero No no tengo. tenés relación. Me acerqué, me di la oportunidad, hubo un respeto, pero bueno, ellos evidentemente no respetaron que yo siguiera con mi familia de crianza. Miriam, cuando vos contás la historia y hablas de Abuela de Plaza de Mayo, hay dos momentos. Hay un momento que vos contás un encuentro que al parecer no fue bueno con Estela de Carlotto, y después hay otro momento que vos contás que decidiste visitar la ESMA porque era el lugar donde vos naciste, y ahí Claro. contás una relación más cálida o más respetuosa. Contanos las dos cosas que viviste. Bueno, cuando yo fui a poner un poco de orden en la documentación, esto de hacer rectificación de partida de nacimiento y todo lo que legalmente me correspondía, necesitaba ir a la ESMA, al banco, a la CONADEP, a recuperar documentación y todo lo pertinente de mi familia. Y bueno, ahí me encuentro con que hay una sucursal de Abuelas Plaza de Mayo, y bueno, se acercó una persona, se presentó, me habló, yo quería entrar al museo, yo quería conocer ese lugar, entonces, que
Por cierto, fui con mi mamá y mis hermanas, me acompañaron ellas, mi mamá no fue, no entró, pero sí me estuvo acompañando en todo momento. Y entré, visité ese espacio y bueno, eso fue el encontrarme con esa sala de enfermería y escuchar el relato de mi nacimiento fue el clic que me hizo, bueno, wow, eso fue lo que me explotó en la cabeza diciendo, soy parte de la historia y no puedo negar mi realidad. Con Eh, respecto a lo de Carlotto, yo no, a ver, no es que hable mal de ella, yo solamente lo único que observo es que, de hecho, yo lo dije, abuela, yo valoro un montón el trabajo que ha hecho Abuelas Plaza de Mayo, es un respeto, me saco el sombrero por el trabajo que hicieron, pero está muy politizado, por ahí se olvidan de la lucha y se meten más en la causa política. Eso es lo que yo no comparto. Acá no hay bandera política, acá somos todos iguales, o sea, tenemos que luchar por una causa en común. te quiero decir lo que yo sentí cuando vi tu historia, cuando vi... Espera, había algo que más que vos dijiste que te quería preguntar. Bueno, tal vez me acuerdo. Ah, sí, vos contaste en un momento cómo las familias de los militares Sí, sufrieron todo el proceso donde a los sí, militares se los juzgaba, iba a la justicia, etc. Y vos dices algo así como que si mi papá tiene que pagar por algo malo que hizo, la palabra textual que vos dices, bárbaro. Pero no veo sí, por qué el resto de la familia tenemos que pagar. Contanos a qué exactamente. te referías. A ver, como te dije recién, me siento parte de la familia de la fuerza. Yo transité todos los juicios, transité todos los momentos y yo iba a los juicios y es muy notorio, de un lado están las víctimas y de otro lado están los imputados, los familiares de víctimas y de imputados. Hay como la grieta famosa. eh, y nosotros éramos perseguidos y amenazados, hostigados con fotos que después eran publicadas en páginas eh, de izquierda. Y yo escuché y he escuchado y he sido testigo de familiares que nos dicen ahí va otro genocida por llevar sangre genocida. Eso lo viví yo, por eso te digo que a mí nadie me puede contar lo que se vivió porque yo he sido testigo. Y ellos saben que yo he sido testigo. De hecho, cuando ellos se enteran que yo era la nieta, yo escuchaba y me sentaba siempre en tribunal en el primer lugarcito y escuchaba, porque yo dije, el día que sepan quién soy yo, a través de todos los hostigamientos que hicieron, se van a querer morir. Y efectivamente, cuando se enteraron que yo era, dijeron, uy, de todas la peor, la más combativa. Y sí, porque yo no es que combato o defiendo una postura, sino defiendo nosotros como personas, nosotros no elegimos y no somos responsables de nada, me refiero a familiares. Miriam, ¿cómo estás? Te saluda Noelia ¿Qué Barral tal? Grijera. Me Sí. interesa saber cómo fue que llegás a protagonizar o a participar del video de ayer. ¿Te contacta la Casa Rosada o ya había No, relación? no. En realidad la Casa Rosada no, nunca me invitó. El tema de, por ahí comenté, escuché que esto había sido netamente político. No, o sea, podría haber sido, si Alberto Fernández me hubiera invitado a hacer el video, también lo hubiera hecho. El partido que lo haya hecho, y si me invitaba, o sea, yo lo único que hice es hablar y contar mi verdad. Eh, Justamente, bueno, casualidad que lo hizo este gobierno, pero lo hubiera hecho cualquiera, yo lo hubiera, si me hubiera invitado a cualquier partido, lo hubiera hecho igual, porque yo lo que fui es contar mi verdad. Verdad que me callaron y que me negaron, ¿me entendés? Entonces, yo no lo considero político, ni tampoco considero, de hecho, yo siento que utilicé más a ese momento para contar mi historia, que ellos lo que me utilizaron a mí. Llegué a ellos a través de Nicolás Márquez, que es un escritor que conozco a través, él tiene muchos amigos de las fuerzas y compartimos amigos en común y bueno, él se contactó conmigo. Y cuando vos decís, que quería contar mi verdad, la verdad que estaba oculta o bueno, la Ujú. parte de la historia que falta, ¿te referís específicamente a qué? A esto de contar mi experiencia, esto de luchar por un apellido que no
que no le importaba, incluso si a mí abuelas me dijeron, esto es una cuestión de que vos te cambió el apellido y si al día de mañana querés volver al apellido Fernández, lo podés hacer perfectamente. Entonces le digo, ¿cuál es el sentido? Que quieran y me obliguen a ponerme un apellido que yo no me siento identificada. No que desconozca, yo sé que soy Paulette Moyano, pero yo no me identifico con ese apellido. Pues imagínate, estoy en una fila, te dicen Miriam Paulette, yo no me voy a dar vuelta porque no me siento así. Miriam, Sí. no, déjame decirte lo que yo sentí, lo que pienso a partir de tu testimonio, el que vi ayer y el que escucho hoy. Y en todo caso vos decime en qué estás de acuerdo, en qué estás en desacuerdo, porque por ahí estás en desacuerdo en todo, por ahí estás de acuerdo en todo, no sé, pero te voy a decir lo que yo sentí, porque yo lo vi. Lo primero que veo es una situación humana límite, no puedo creer lo bien que exponés después de todo lo que vos viviste, porque es un ser humano que tiene que armar su vida en pedacitos. La mayoría, nada, nacemos, estamos en la familia que estás y creces, te tocó una buena familia, una mala, haces lo que podés con eso, que ya es muy difícil. Sí. Pero si además te tocan toda esta historia de ser protagonista de hechos tan dolorosos, digo, miralo cómo lo está explicando, te juro, me ponía la piel de gallina, por un lado. Por otro lado, siento que hay dos cosas distintas. Una cosa es el origen de la tragedia que te involucra a vos y a mucha otra gente, que ese origen tiene que ver con que había una joven que estaba embarazada, que haya hecho lo que haya hecho, si hizo un delito debería ser juzgada y de ninguna manera no hay código penal en el mundo que establezca que alguien haya hecho el delito que haya hecho, debe ser separado de su hijo recién nacido, debe parir en clandestinidad, con grilletes. Es decir, digamos, en ese origen, esa historia de esa chica que está embarazada de vos, que la hacen parir con grilletes bajando 4 escalones en un campo clandestino de detención, que le sacan a la hija que nació, que se la da a otra familia, ahí está el origen de la tragedia, que es lo que se discute un 24 de marzo. Y después hay un segundo proceso que es ¿qué hace uno con eso? ¿Qué hace uno? Quiero decir, ¿qué haces vos? ¿Qué hacen las abuelas de Plaza de Mayo? ¿Qué hace el Estado? Y en ese proceso hay muchos debates, donde por momentos hay gente más respetuosa, gente más irrespetuosa, dolores que se procesan, qué sé yo, está tu dolor de no quiero que me separen de los papás que me criaron, pero está el dolor de los abuelos de esa nieta con la que no pudieron estar y que no quieren que estén con aquellos que son parte de lo que ellos consideran el aparato represivo. Como que son dolores que se acumulan y muchas veces... Totalmente. Pero déjame terminar. Lo quiero decir, y muchas veces cuando hay tanto dolor, la posibilidad de que la reparación sea prolija es casi imposible. Entonces, y cada uno lo ve de su lugar, pero en el origen, si no hubiera estado esa escena original de la mamá joven con grilletes embarazada que la hacen parir en un lugar donde no debía haber parido, no hay, el resto de la historia no está. Entonces, lo que yo veía decía, claro, ¿cómo se sale una tragedia? Mira, yo soy familiar de gente que atravesó el Holocausto. Soy judío y de ahí viene... y las recriminaciones recíprocas entre los hermanos de mis abuelos sobre qué hicieron en los campos de concentración, ahora ya murieron, pero no terminaron hasta su muerte. Entonces, pero claro, en el origen, el problema no eran ellos, no son las abuelas, no sos vos. El problema es quién hizo que esa mujer pariera en esas circunstancias. O quién le mintió a tu papá de crianza sobre por qué le daba el bebé. Y de quién desapareció después. Y quién lo amenazó para decir, mirá, ¿entendés? Hay una tragedia de origen que fue la dictadura, que vos crees así como lo pienso yo, lo pensás de otra manera. ¿Cómo lo pensás? Bueno, a eso es lo que me refiero a la historia completa. Sí, hay un origen. Yo quiero, cuando me dicen ¿a qué te referís a historia completa? Yo quiero saber por qué se llegó a ese evento, por qué llegué yo a nacer como vos lo relatás. ¿Entendés? Yo quiero saberlo. Eso es lo que digo. No, la dictadura no llegó de un ovni, un plato volador y se instaló y se pasó porque sí. Hubo un origen, hubo una causa. Bueno, contemos la causa sin negar que lo que pasó fue terrible, pero eso es el tema, es transmitir y tener en claro qué es lo que nos llevó a todo esto, ¿me entendés? Porque si obviamos a lo que llegamos, por qué llegamos a hacer y lo que pasó, nunca vamos a poder sanar. Yo sané porque conocí mi historia, que yo la negaba, sané porque perdoné, no sé si perdoné, porque entendí también la otra historia. Entonces, eso es mirar para adelante. Ya está, mis padres no lo me van a recuperar nadie. El momento como yo nací tampoco me lo van a recuperar. La gente que cometió errores ya está pagando.
Ya está, o sea, ¿qué más quieren? ¿Qué más odio? Porque aparte es otro tema. Siento tanto odio que no nos deja vivir. Entonces, de hecho, ayer yo no miré las redes, no leí comentarios, porque es un arte de odio sin sentido. Si yo no quiero esto, yo no quiero convencer a nadie, yo no quiero que cambiar la historia, yo quiero que simplemente se cuente la verdad, nada más. Miriam, ¿qué es lo que vos sabés que hizo tu papá que estuvo mal? Haberse quedado con una niña que no era suya. Eso respecto de vos y respecto de lo que pasó en la represión en todos esos años. ¿Qué es lo que Eh, crees? y a ver, si vos y si no lo pones en el contexto en de por qué hicieron eso, y es muy difícil juzgar. Yo te digo, yo fui a los juicios y yo quise, a ver, todo el mundo me decía, tu papá es genocida, genocida, genocida. Yo dije, bueno, bárbaro, quiero convencerme de por qué es un genocida. Y yo presencié todos los juicios, yo fui testigo de todos los juicios, escuché todas las declaraciones. Y a mí no me convencieron, a mí nadie identificó a mi papá que la torturó, que la violó, que la secuestró. Ningún testigo declaró que mi papá hizo eso. Sí sé bueno, que formó parte de un equipo de inteligencia. Mis viejos lo acusan de inteligencia, no de que torturó, violó o mató. Yo no sé si hubiera habido un solo testimonio, yo hubiera escuchado algún relato de eso, y te aseguro que yo no sé si podría estar hoy día compartiendo con esa familia. Al menos con él, sí con mi familia. Mis hermanos no fueron responsables, mis sobrinos no son responsables, mi hijo tampoco fue responsable, y borrarle esa familia y negarle esa familia, ¿me entendés? Miriam, cerrá esta nota como quieras, decí lo que vos quieras decir. No, simplemente que esto no hay un trasfondo político, lejos de ser político. Yo creo que no voy a hablar por el gobierno, yo en ningún momento me sentí como que estaban negando una historia. Yo fui libre, de hecho la persona que me entrevistó me dijo, no quiero saber nada de tu historia, yo te voy a hacer preguntas y vos contestás lo que vos sientas, así como me estás contestando, como me haces las preguntas vos y te estoy contestando así libremente. Fue lo que pasó en esa entrevista. Yo lo único que quiero es un país mejor, más allá que parezca un mensaje de palabras. Yo lo único que quiero es cerrar el pasado y mirar para adelante. Ya está, no podemos vivir 20, 50 años tirándonos la pelota de quiénes fueron más responsables, menos responsables, más culpables, menos culpables. Ya está, es mirar para adelante, aceptando y respetando los dolores de cada uno. Yo no pido perdón de un lado ni del otro, yo lo único que pido es respeto y nada más. Que así sané mi historia, porque sentí respeto de un lado y sentí respeto de otro lado. Miriam, te agradezco mucho, espero que te hayas sentido respetada en la entrevista, porque eso fue toda la intención de conocer cómo un ser humano, nada, nace en medio de una tragedia y cómo trata de procesar eso en medio de... A mí me estalla la cabeza de pensar en el esfuerzo psicológico que tiene, nada, que requiere tratar de unir los pedacitos donde hay tanta gente que sufrió, ¿no? Entonces, sí, bueno, y especialmente... pero el trasfondo de todo esto y de la experiencia, que yo hablo por mi experiencia, a diferencia de muchos, yo tuve mucha contención y mucho amor. Entonces eso me ayudó a sanar y a avanzar en mi vida. Muy bien, Miriam, te mando un beso y ojalá, nada, tu vida sea linda, la de tu hijo también, y vivamos en una sociedad donde todos nos respetemos y donde pasen Exactamente, las cosas que no pasaron. es imponer, es respetar nada más. Muchísimas gracias, ¿eh? No, de nada, gracias a vos.